Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, tocará fibras sensibles en muchos de ustedes, que generará suspiros y que, para qué negarlo, nos tiene a todos con el corazón en un puño de emoción. Hoy vamos a hablar de un regreso, o quizás deberíamos decir, de la persistencia de una magia que simplemente se niega a desvanecerse. Nos referimos, por supuesto, a Hande y Kerem, ese dúo icónico cuya historia y química han reconquistado corazones y avivado una llama que, contra viento y marea, sigue ardiendo con una intensidad innegable. Antes de que nos adentremos en cada detalle, en cada chispa que ha mantenido viva esta conexión, les pido que se tomen un segundo para pulsar ese botón de suscripción. Únanse a nuestra comunidad, donde exploramos juntos estas historias que tanto nos apasionan, porque no querrán perderse nada del contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el momento en que sus nombres se unieron, supimos que algo especial estaba por suceder. Su encuentro en la pantalla, en aquella inolvidable serie, no fue simplemente el inicio de un proyecto, fue el nacimiento de un fenómeno. Se convirtieron en sinónimo de romance, de pasión desbordada y de una química actoral tan palpable que trascendió la ficción para instalarse en el imaginario colectivo de millones de personas alrededor del mundo. No hablamos solo de una serie de televisión, hablamos de un evento cultural, de un punto de inflexión que redefinió lo que significaba una pareja televisiva perfecta. Su historia es la de dos estrellas que se alinearon, no solo para contarnos una fábula de amor, sino para vivirla de una manera que nos hizo creer en la magia, en los encuentros predestinados y en la fuerza de un amor que podía con todo. Cuando Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Lofi sin de o Me robaste el corazón, llegó a nuestras pantallas, fue como una ráfaga de aire fresco, una promesa de emociones intensas. Pero lo que la hizo trascender más allá de ser una comedia romántica turca más, fue, sin duda, la electrizante conexión entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem. Desde esa primera escena, llena de chispas y malentendidos, hasta la inevitable rendición al amor, cada mirada, cada roce, cada diálogo entre ellos estaba cargado de una energía que pocas veces se ve en pantalla. No era solo la narrativa, era como ellos le daban vida. Su complicidad era tan natural, tan espontánea, que resultaba imposible no quedar atrapado en su universo. Nos hicieron reír, nos hicieron suspirar, y sí, también nos hicieron llorar con sus idas y venidas, con sus obstáculos y sus reconciliaciones. Ellos no solo actuaban, parecían sentirlo de verdad, y esa autenticidad fue la clave de su éxito arrollador. El fenómeno de Senkalkapm se expandió como un reguero de pólvora, conquistando audiencias en Europa, América Latina, Asia y más allá. No era solo una serie, se convirtió en un refugio, en un escape dulce y apasionado para millones de personas que buscaban creer en el amor. Y en el centro de todo estaban ellos, Hande y Kerem. Su carisma individual se multiplicaba exponencialmente cuando estaban juntos. Hande con su sonrisa radiante, su fuerza interior y su vulnerabilidad, Kerem con esa mirada profunda, su intensidad y su encanto a veces un poco distante, otras totalmente rendido. Eran la combinación perfecta, el yin y el yang de una historia que capturó el zeitgeist de una era. Cada capítulo era una cita obligada, cada avance un mini evento. Las redes sociales se incendiaban con cada interacción, con cada nueva fotografía, con cada rumor. La comunidad de fans, los Anker o Shippers, como se les conoce cariñosamente, no solo seguían la trama, vivían la historia con una pasión que pocas veces se ha visto, creando un lazo indestructible con sus ídolos. Y es que la historia de Hande y Kerem fue más allá de los sets de filmación. Su romance en la vida real, aunque en un principio fue objeto de especulaciones y negaciones, eventualmente se confirmó, enviando una ola de euforia entre sus seguidores. Ver cómo la ficción se hacía realidad era el sueño de todo fan. Su amor floreció bajo los focos, en medio de la presión mediática, pero también con el apoyo incondicional de millones de personas que celebraban cada paso que daban juntos. Viajes románticos, publicaciones en redes sociales llenas de ternura, entrevistas donde sus miradas lo decían todo. Cada pequeño detalle alimentaba la leyenda. Se convirtieron no solo en compañeros de trabajo, sino en compañeros de vida, y eso añadió una capa de profundidad y autenticidad a su ya poderosa química en pantalla. Era como si el destino mismo los hubiera unido, primero para darnos a Eda y Serkan, y luego para regalarnos la historia de Hande y Kerem. Claro, como en todo cuento de hadas de la vida real.
También hubo momentos difíciles, rumores de rupturas y finalmente una confirmación dolorosa para muchos de que su relación había llegado a su fin. Fue un golpe para la comunidad de fans, un recordatorio de que la vida real rara vez sigue el guión perfecto de una serie de televisión. Pero incluso después de la separación, el impacto de Hande y Kerem no disminuyó. De hecho, en cierto sentido, se transformó. La llama no se extinguió, quizás se convirtió en un fuego más lento, más persistente, alimentado por la nostalgia, por el recuerdo de lo que fueron y por la esperanza de lo que podrían volver a ser. Sus carreras individuales continuaron prosperando. Hande siguió consolidándose como una de las actrices más solicitadas y una verdadera influencia en el mundo de la moda, participando en nuevos proyectos y campañas globales. Kerem, por su parte, continuó demostrando su versatilidad actoral, asumiendo roles desafiantes y consolidando su imagen como un actor de peso con proyección internacional, además de ser una voz importante en causas sociales y ambientales. Pero ¿qué significa entonces este regreso que reconquista corazones y aviva la llama, al que alude el título de nuestro vídeo? No es necesariamente un regreso a la misma serie o a una relación amorosa pública. Es un regreso en un sentido más profundo y quizás más potente. Es el regreso de la conversación constante sobre ellos, de la resurrección de edits de sus momentos más icónicos en redes sociales, de la continua demanda de una reunión profesional, de la imposibilidad de que el público los desvincule el uno del otro. Incluso cuando sus caminos profesionales y personales parecen haberse separado, sus nombres siguen unidos por un hilo invisible, una especie de magnetismo que los mantiene relevantes como la pareja. Cuando Hande o Kerem tienen un nuevo proyecto, inevitablemente surge la pregunta, ¿cuándo volverán a trabajar juntos? Los fans no se rinden, la esperanza es un motor poderoso. La llama sigue avivada por esa fe inquebrantable en que su destino aún tiene capítulos compartidos. Es el regreso de la nostalgia, el resurgimiento del deseo de revivir esa magia que nos regalaron. Es la reafirmación de que hay conexiones tan poderosas que el tiempo y las circunstancias no pueden borrarlas del todo. Pensemos en el poder de su legado. Asteriscos en Calcap no solo fue un éxito de audiencia, estableció un nuevo estándar para el género de la comedia romántica turca y catapultó a ambos actores a un estatus de estrellas globales. Hande Erçel se ha convertido en un ícono de estilo, una embajadora de marcas de lujo, y su perfil en redes sociales es uno de los más seguidos en Turquía, lo que demuestra su influencia más allá de la actuación. Su evolución como actriz, su compromiso con causas benéficas y su aura de elegancia la han mantenido en la cima. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor que se ha ganado el respeto de la crítica por su capacidad para interpretar personajes complejos, su dominio del inglés le ha abierto puertas en proyectos internacionales, y su activismo lo ha posicionado como una figura pública con un propósito. Su energía, su magnetismo en pantalla y su carisma innato lo hacen una figura destacada. Juntos crearon una sinergia que elevó a ambos, y esa es una verdad que permanece inalterable. La idea de que podrían volver a crear esa sinergia es lo que mantiene la llama encendida. Los fans, esa fuerza inquebrantable que ha sido el corazón pulsante de este fenómeno, son los verdaderos guardianes de esta llama. Ellos son los que a través de sus publicaciones, sus comentarios, sus clubes de fans y sus incansables campañas en redes sociales, mantienen viva la conversación. Para ellos, Hande y Kerem no son solo actores, son un símbolo de un amor idealizado, de la superación de obstáculos, de la belleza de la conexión humana. La emoción que despiertan es profunda y genuina. Recuerdan cada detalle, cada broma interna, cada gesto, y los comparten, transmitiendo la pasión a nuevas generaciones de espectadores que apenas descubren Senkalkam. Esta comunidad de fans es un testimonio del impacto cultural de Hande y Kerem, demostrando que su influencia va más allá de un simple programa de televisión. Son un fenómeno global que sigue evolucionando y su regreso es un reflejo de esa continua relevancia en la mente y el corazón de millones. No se trata solo de la nostalgia, se trata de una expectativa persistente, de la creencia en que la química que compartieron es tan rara y especial que merece ser revivida, en cualquier forma que sea posible. El hecho de que Hande y Kerem sigan siendo tema de conversación, que sus nombres sigan generando titulares y que la posibilidad de una futura colaboración siga siendo una de las fantasías más recurrentes de los fans, es la prueba irrefutable de que su impacto fue mucho más que fugaz. Marcaron una era, definieron un tipo de romance y demostraron que la química es, quizás, el ingrediente más poderoso en la receta del éxito.
Su regreso es la confirmación de que hay historias y conexiones que, una vez vividas, se graban a fuego en el alma y se niegan a ser olvidadas. Es la reconquista de corazones que, a pesar del tiempo y la distancia, siguen latiendo al compás de esa melodía que una vez crearon juntos. Así que, en resumen, Andy y Kerem representan mucho más que una simple pareja de actores. Son un fenómeno cultural, un símbolo de romance, de química innegable y de un impacto global que sigue resonando. Su regreso no es solo un deseo, es una realidad en la memoria colectiva de millones de fans que mantienen viva la llama de su historia, esperando, quizás, el próximo capítulo. Su influencia en el mundo del entretenimiento turco y más allá es incuestionable, y su capacidad para emocionar y cautivar sigue intacta. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje a través de la magia de Andy y Kerem. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre una pareja que sin duda ha dejado una huella imborrable. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Cuál es su momento favorito de Andy y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Qué proyecto les gustaría verlos hacer? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer cada una de sus opiniones y compartirlas. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Si les ha gustado este viaje por la nostalgia y la pasión, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos los amigos que también sean fans de esta increíble pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, y que la magia del amor siga viva en sus corazones.